Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. La sorpresiva captura y traslado a Bogotá de María Paulina Ceballos, hija del fallecido rector de la Universidad Autónoma del Caribe, ha causado conmoción por la gravedad de los señalamientos que la hacen pasar de víctima a victimaria, desconociendo en la mayoría de la opinión pública las motivaciones de fondo para su detención, que ha creado mucha confusión. Esta historia de la muerte de Fernando Cepeda, esposo de la heredera de la universidad, parece la trama de una novela producida por una mente retorcida y maligna. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias.co, en Facebook como Las Noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como @lasnoticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Conmoción y confusión provoca captura y traslado de la hija del fallecido rector de la Universidad Autónoma, María Paulina Ceballos. A esta hora, rinde indagatoria en el búnker de la Fiscalía. Tumba de Khaled Morales y Diomedes Díaz y 20 más fueron saqueadas y destruidas en el cementerio Ese Homo de Valledupar. Hurto a vivienda sigue en crecimiento. En apartamento de la directora de las noticias, ladrones únicamente se robaron computadores con información profesional y personal de la comunicadora. Se recrudecen amenazas contra defensores de derechos humanos. 10 periodistas amenazados por los suradeños en el Valle del Cauca. Aquí le decimos qué es el Tribunal de los Aforados y qué superpoderes tienen. Los mosquitos están volviendo locos a los barranquilleros. Los molestos insectos son más peligrosos de lo que usted cree. Aunque usted no lo crea, Riohacha enfrenta su primera crisis por la falta de combustible. Sí, señor. Teófilo Gutiérrez y Carlos Vaca se siguen destacando con sus respectivos equipos. El Consejo Distrital condecoró a los barranquilleros que por sus logros han dejado en alto el nombre de la ciudad y del país. Todo esto y más al final de la emisión. Muchísima atención, consternación ha causado la captura y posterior traslado a la ciudad de Bogotá de la hija del fundador de la Universidad Autónoma del Caribe, María Paulina Ceballos. A esta hora, rinde indagatoria en el búnker de la Fiscalía General de la Nación María Paulina Ceballos, quien es interrogada por un fiscal de derechos humanos, quien determinará si hay elementos probatorios para mantenerla detenida y llamarla a juicio por el crimen de su esposo, el ganadero Fernando Cepeda, asesinado en el año 2003. Aun cuando nadie se esperaba este giro insospechado en el caso, su abogado Belardo de la Espriella y la misma María Paulina habían advertido que no sería extraño que intentaran vincularla en el crimen. Tal advertencia se habría cumplido. María Paulina pasó de ser víctima a victimaria. La investigación habría cambiado el rumbo luego que la Fiscalía anunciara que pediría la exclusión de Justicia y Paz de alias Don Antonio, el principal testigo en el proceso que vinculó a la rectora Silvia Guete como autora intelectual del crimen de Cepeda. Pero la investigación encontró inconsistencias en las versiones de los testigos contra la rectora y por tal razón, alias Don Antonio fue acusado de mentir en el proceso contra Guete. Esto permitió que en la investigación entraran testigos que fortalecieron la defensa de la rectora, como la participación del exparamilitar Juan Segura, alias El Alacrán, quien señaló que coordinó el crimen del ganadero Cepeda Vargas con alias Aguas, pero no por orden de Guete, sino porque alias Aguas supuestamente tenía una relación sentimental con la esposa de la víctima, es decir, María Paulina Ceballos. A esto se sumaron las declaraciones de otros paramilitares, quienes señalaron que en las supuestas reuniones en las que se coordinó el crimen no asistió Guete, lo que contradijo el testimonio de alias Don Antonio y alias 28. Para el abogado Belardo de la Espriella, encargado de la defensa de María Paulina Cepeda, esto hace parte de un complot que busca enredar más el caso. Existe indignación en Valledupar luego que desconocidos profanaran las tumbas de Diomedes Díaz, Khaled Morales y 20 más.
Los seguidores del desaparecido cacique de la Junta, Diomedes Díaz, al igual que varias familias, quienes tienen a sus seres queridos sepultados en el cementerio Jardines Lesiomo de la capital del Cesar, no salen de su asombro luego que se conociera la noticia sobre la destrucción de varias lápidas y arreglos florales, entre las que se encuentran la de los cantantes Diomedes Díaz y Calet Morales, a quienes la acción de los vándalos destruyeron las imágenes y recordatorios que adornaban sus tumbas. Ante esta situación, el administrador del cementerio aseguró que este caso ya fue denunciado ante las autoridades. Encontraron a un desatado que había dañado las tumbas de varias tumbas. Entre una de esas tumbas está la del Calet Morales, Diomedes Díaz y otras más. Por su parte, el representante de Diomedes Díaz, José Sequeda, dijo que lo que harán con los restos del cacique. Estoy hablando con Martín hoy y está todo el mundo molesto por este comportamiento. Nosotros queremos hacerle algo más grande a Diomedes. Tenemos un proyecto que sería para el año entrante. Ahora que Diomedes cumple el año, nos lo vamos a llevar a recordar el otro cementerio que está a la salida de Valledupar para hacer algo apoteósico, algo grandísimo, donde voy a pedir la colaboración de Saico, de Sony y de Simpro. En Valledupar, un compromiso con la verdad. Para las noticias les informó Ramón Meneses. Y un nuevo caso de hurtosas residencias se registró en Barranquilla. En esta ocasión, la afectada fue la directora de esta casa periodística. Sujetos desconocidos ingresaron al apartamento de la directora de las noticias, Karen Oñate. El hurto se produjo en horas de la tarde de ayer en este edificio del barrio Recreo, cuando la periodista se encontraba por fuera en compañía de su familia. Los delincuentes revolcaron todas las habitaciones y se alzaron con un botín que asciende a más de 10 millones de pesos. Para la policía resulta sospechoso que los delincuentes solo se enfocaran en los computadores que contenían información profesional y personal de la comunicadora social y dejaron otros elementos de valor. Ese nuevo robo ratifica el creciente número de casos que se han registrado en los últimos meses en Barranquilla y su área metropolitana. Para los uniformados, es sospechoso que el hurto se haya presentado en un conjunto cerrado que cuenta con vigilancia, por lo que no se descarta la posible participación de alguien cercano al edificio que conocía los movimientos de la familia. Juristas rechazaron las 150 amenazas a líderes de restitución de tierras y defensores de derechos humanos en menos de 30 días. ONGs denunciaron que en menos de 30 días, más de 150 líderes y defensores de derechos humanos han recibido amenazas por parte de bandas criminales. Asimismo, revelaron que en lo que va corrido del año, 40 han sido asesinados. Es supremamente grave y insistimos a las autoridades en esclarecer, en investigar a fondo cuáles son el origen de estas amenazas y si realmente tienen que ver con el tema de las bandas criminales o por el contrario es toda una estrategia para deslegitimar la labor que venimos realizando. Abogados defensores de los derechos humanos rechazaron las amenazas contra los líderes e indicaron que la supuesta falta de recursos de la Unión Nacional de Protección es una de las razones principales para el aumento en los hechos delictivos contra estas personas. No se cuenta con el presupuesto para sostener el sistema de protección que administra la Unidad Nacional de Protección. Obviamente con todas las dificultades que tiene la unidad y con las investigaciones que se están dando al interior de esta institución por el tema de corrupción. Y nos preocupa que esto sea una excusa para no brindar la protección de manera oportuna y eficaz a quienes, por razón de las actividades que desarrollan y por su liderazgo como líderes o lideresas defensoras de derechos humanos, se encuentran en riesgo o se encuentran amenazados actualmente en el país. Asimismo, el jurista hizo un llamado al gobierno para que aumente la protección y estos hechos no queden en la impunidad. Una de las medidas más eficaces es que efectivamente no exista impunidad alrededor de estos temas, alrededor de estos casos de amenazas y de ataques a líderes y defensores de derechos humanos. Camilo Gómez, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Muy atentos a esta información, 8 periodistas de Cali y Buenaventura han sido amenazados este fin de semana por los urabeños, quienes les exigen salir antes de 24 horas de esa ciudad. Los reporteros amenazados, de los cuales la mayoría cubren hechos judiciales, están vinculados a la prensa escrita. Ante esto, el general Huber Perilla, comandante de la Policía de Cali, explicó que ya se está haciendo acompañamiento a los reporteros afectados, que incluso algunos ya tenían esquemas de seguridad porque habían sido objeto de amenazas en el pasado. La reforma encaminada a buscar el equilibrio entre poderes de altos mandos del Estado, llamada tribunal, ha aforado y ha generado algunas críticas. Aquí tenemos, por supuesto, el informe de las noticias. La creación del Tribunal de Aforados, que no es más que una supercorte orientada a buscar el equilibrio entre poderes, desde el presidente de la República, magistrados, procurador, contralor y fiscal. Para el abogado litigante Alfonso Camerano, se ha mostrado en desacuerdo con esta figura, que catalogó como un golpe a la democracia. Se trata de una reforma, como lo ha dicho el fiscal
de revancha contra las altas cortes que han prácticamente liquidado a la parapolítica y a los que han incurrido en causales de pérdida de investidura. Va a ser un monstruo desde el punto de vista de las atribuciones que va a tener, sumamente poderosas en contra de los magistrados de las altas cortes. Sumado a esto, Camerano aseguró que al recibir facultades, como lo plantea la reforma, la Corte Suprema de Justicia perdería funciones otorgadas por la Constitución. Los únicos que podrían investigar o juzgar al tribunal sería el Congreso, es decir, el mismo que elige los miembros del Tribunal de Aforados. Va a perder una funcionalidad que en este momento se la entrega la misma carta, como es juzgar previa acusación del fiscal a estos altos funcionarios del Estado, y va a generar ese monstruo de Gargantúa y Pantagruel que se llama Tribunal de Aforados, quienes van a ser una especie de presidenticos de la República. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. La proliferación de mosquitos ha generado pánico en la ciudad. Estos insectos transmiten otras enfermedades además del dengue y el chikungunya. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Más que una molestia, los mosquitos se constituyen en un vehículo mortal de la transmisión de enfermedades, entre la más benigna, el chikungunya, pero van desde la fiebre amarilla, el dengue, el virus del Nilo Occidental y la malaria, hasta graves infecciones como la filariasis linfática, que podría causar crecimiento anormal de extremidades y la muerte. Y es que aunque parezcan solamente molestosos, de no adelantar tareas preventivas, estos insectos pueden terminar con su vida. Aquí no se salva nadie. El mosquito no distingue entre jóvenes, viejos, diabéticos o hemofílicos. Cualquier ser humano o animal se convierte en su manjar preferido. Mosquito bonito, ya no puedo más. Como no me dejes, te voy a matar. La falta de combustible proveniente de Venezuela provoca crisis en el transporte del municipio de Riohacha. Las autoridades se reunieron en las últimas horas con transportadores para evitar una protesta por la falta de combustible en Riohacha. La administración departamental asegura que se le está buscando una salida a la crisis. Estamos en reuniones con Ayatahuacop, manifiestan tener el combustible necesario. Si el problema continúa con el combustible venezolano, que pueda el señor ministro de Minas y Energía y a través de Ecopetrol disponer de combustible colombiano a un precio de frontera. Por su parte, la alcaldía anunció que no se permitirán las vías de hecho. No vamos a ser permisivos con ninguna clase de desórdenes que se nos puedan formar acá en el municipio, ya que es unas circunstancias que hay que seguir concertando, que hay que seguir hablando. Los controles de las autoridades de Venezuela al contrabando han provocado que un galón de gasolina pasara de 4.000 pesos a cerca de 10.000 pesos en toda La Guajira. La información desde Riohacha, con Yuri Reales Magdaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. En Estados Unidos, la oncóloga colombiana Ana María González fue declarada culpable del delito de agresión con agravantes por haber envenenado en 2013 a su expareja. La médica ha sido condenada a 10 años de cárcel sin libertad condicional, además de pagar una multa de $10.000. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró hoy en Cartagena que el gobierno nacional designó ya un comité especializado para evitar interceptaciones ilegales en el país. El jefe de cartera de Defensa se refirió también al por qué documentos de las fuerzas militares están en poder de civiles. El jefe de la cartera de Defensa, Juan Carlos Pinzón, censuró en Cartagena el hecho de que los enemigos de la paz sigan minando el proceso con chuzadas a los negociadores y con entrega de documentos militares a civiles. Probablemente se estaba intentando acceder a las cuentas de correo privadas del doctor de la Calle para dejar algún tipo de virus y a través de ese virus tratar de tener algún control remoto de sus comunicaciones. El ministro de la Defensa puntualizó que ya dio la orden para aumentar las operaciones de contrainteligencia en el país. Lo que no sería aceptable en ningún caso, hoy, en ningún caso, es que información de inteligencia sea entregada de manera deliberada a nadie. Esa información es ultrasecreta. JJ Verbel, Las Noticias, un compromiso con la verdad.
Buenas noches y mucha atención. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció que buscará acciones concretas y articuladas y citará a las entidades responsables de atender la problemática de las niñas en el Carmen de Bolívar, afectadas al parecer por la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ordóñez aseguró que además acudirá a instancias internacionales para que se investigue científicamente la causa del problema. El jefe del Ministerio Público reconoció que esta problemática no se está dando solo en el Carmen de Bolívar, sino en todo el país. Esta es toda la información en las noticias de última hora. Sigan en estudio con más información. Gracias, Tatiana, por la información desde la sala de redacción. Y las fuertes lluvias presentadas en Barranquilla y el departamento del Atlántico han ocasionado en el último mes pérdidas en viviendas, losas y vehículos arrastrados por los arroyos. Más de 300 millones de pesos sería el monto avaluado en las pérdidas ocasionadas en viviendas por las fuertes lluvias en el departamento del Atlántico en el último mes. Alrededor de 920 casas han sido afectadas tan solo en el mes de septiembre. Así lo dio a conocer el secretario del Interior del departamento, Jaime Verdugo. Durante este mes de septiembre, dos fenómenos naturales han afectado viviendas en el departamento del Atlántico. De un lado han sido vendavales, 853 viviendas en 4 municipios, y el otro ha sido la afectación por desbordamiento de arroyo, que ha afectado aproximadamente 70 viviendas. Estas familias, en coordinación que se hace con la alcaldía, con los organismos de seguridad y con los organismos de socorro, están siendo atendidas o fueron atendidas mediante la entrega de elementos de construcción para que regresaran lo más pronto a la normalidad. Por su parte, el subsecretario encargado de la Oficina de Atención de Riesgos y Desastres afirmó que el 70% del valor en pérdidas le pertenece al municipio de Soledad. Hasta ahora el municipio más afectado ha sido Soledad, sin duda, porque tuvo 200 viviendas. Ahí está de pronto el 70% del valor, algo así como 200 millones de pesos en este momento. Mientras tanto, en Barranquilla, los vientos han tumbado paredillas de casas y edificios en construcción. Alrededor de 1.500 viviendas han sido afectadas y las pérdidas en losas de pavimentos levantadas en diferentes sectores de la ciudad podrían estar sobrepasando los 1.500 millones de pesos. La cantidad de vehículos arrastrados por los arroyos durante el último mes se aproxima a los 15, dejando una suma entre 400 y 500 millones de pesos en pérdidas. Por las lluvias se registró una persona muerta y el número de familias afectadas en el último año sobrepasa a las 4.000. Flor Díaz Ospino, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Una conflagración se presentó en una entidad bancaria al norte de la ciudad de Barranquilla. El incendio no dejó heridos. Durante poco más de una hora, personal del Cuerpo de Bomberos intentó apagar un incendio en esta entidad bancaria al norte de Barranquilla. Según versiones de las autoridades, la subestación eléctrica en el sótano del banco se sobrecalentó, causando la conflagración. Tenemos un incendio en un generador de corriente de la parte interna en el banco, cerca de los parqueaderos. En el hecho, no hubo heridos, aunque sí se presentaron pérdidas materiales. El comandante del Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a los propietarios de negocios para revisar sus subestaciones y realizar mantenimiento oportuno para evitar estos casos. Bien, y especialistas del Hospital Universitario de Sincelejo volvieron a amenazar con irse del ente asistencial si no les cancelan siquiera el 50% de casi un año de sueldo que les deben. La deuda de 10 y 11 meses de sueldo que tiene el Hospital Universitario de Sincelejo con 30 de los 70 médicos especialistas llevó a que los profesionales decidieran no renovar contratos a partir del 1 de octubre hasta tanto se les cancele la mitad de los meses que llevan sin pago. A un grupo fue el de octubre del 2013 y a otro grupo noviembre del 2003. Nosotros le solicitamos que para poder seguir contratando con el hospital tenían que cancelarnos por lo menos el 50% del tiempo laborado. Entre tanto, el gerente del hospital dice que solo puede cancelar un mes de los sueldos atrasados. Es el pago de una mesada antes de que termine el mes y en el transcurso del tiempo del inicio de este mes que viene en adelante, mirar cómo vamos abonando la deuda. Los médicos especialistas decidirán en las próximas horas si aceptan el pago de una mesada o si definitivamente no renuevan contratos. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Gracias, Jorge, por su información desde Sucre. Lilian. Bueno, inmediatamente vamos con la información deportiva y ya está listo Marcos Pérez con toda la actualidad del deporte. Marcos, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Desde las 8 de la noche de hoy y durante un mes estarán corriendo por la paz
el kilómetro, miles de kilómetros por la paz en Barranquilla. La Fundación Gabriel Díaz Granados se ha hecho cargo de esta loable idea y va para adelante. Organizado por la Fundación Gabriel Díaz Granados en convenio con Atletas por la Paz, hoy 29 de septiembre se realizará el circuito ininterrumpido 1.000.000 de kilómetros por la paz en el Parque de la Electrificadora desde las 8 de la noche. Las personas pueden inscribirse a caminar 1 hora. Después de que termine el primer grupo, entra un segundo grupo, así un tercero hasta cumplir las 24 horas del día. Y los 7 días a la semana y un mes. El objetivo principal de la Fundación Gabriel Díaz Granados es ayudar a los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a que tengan una mejor educación, alimentación y recreación, por lo que se ha querido organizar este circuito para contribuir a la paz del país. Katia Barrio Piloria, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y a medida que aumentan sus goles, suben las cotizaciones. Teófilo Gutiérrez y Carlos Vaca siguen perforando redes en sus respectivas ligas. Teófilo Gutiérrez y Carlos Vaca, dos jugadores salidos del Barranquilla Fútbol Club y que llegaron a Junior, triunfan en el fútbol internacional. Dos futbolistas cuyo valor ha ido incrementando a medida que su carrera ha ido avanzando. Teo fue vendido al Trabzonspor de Turquía en $4 millones, mientras que Vaca al Brujas de Bélgica en $3.5 millones por el Junior. Ambos han seguido ascendiendo en sus carreras y sus goles los han llevado a la selección colombiana de fútbol a participar en el Mundial de Brasil y a elevar cada vez más su cotización. ¿Cuánto pueden estar costando Teo y Vaca? Sus goles seguirán aumentando su valor porque ambos han sido goleadores donde han estado. Millones de dólares vienen para estos dos atlanticenses. Guillermo Carbonell Martínez, Las Noticias, un compromiso con la verdad. El béisbol pierde a uno de los peloteros más grandes de todos los tiempos. Derek Jeter, el shortstop de los Yankees de Nueva York, le ha dicho no más al béisbol. Deja los mejores récords, los más altos números para su novena, los Yankees de Nueva York, y para el béisbol en general. En su último turno chocó un hit para ganar. Derek Jeter, uno de los más grandes jugadores de béisbol de toda la historia, se retiró en el triunfo 9-5 de los Yankees de Nueva York sobre los Medias Rojas de Boston. Jeter dejó el béisbol a lo grande, conectando un hit en su último turno y en el estadio de su más acérrimo rival. El eterno shortstop de los Mulos de Manhattan consiguió 3.465 hits durante su carrera, sexto en la lista de todos los tiempos y líder absoluto de toda la franquicia. Derek Jeter impulsó un total de 1.311 carreras y fue reemplazado por un corredor emergente, Brian McCann. Además recibió un homenaje de los Medias Rojas con un acto en el que participaron los ex capitanes de equipos profesionales de Boston. Guillermo Carbonell Martínez, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Al número 2 de los Yankees de Nueva York lo espera ahora el Salón de la Fama. 5 años después de su retiro, seguramente va a ser intronizado al Gran Salón. Por hoy no es más en deportes, vamos inmediatamente con nuestros temas de farándula. Aquí están. Muy buenas noches, bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. El Consejo Distrital destacó la labor de los ciudadanos barranquilleros que por sus logros han dejado en alto el nombre de la ciudad y del país. Con el fin de honrar a ciudadanos y entidades públicas y privadas que se han destacado por su esfuerzo y dedicación en proyectos para el desarrollo y el progreso de la comunidad, el Consejo Distrital de Barranquilla condecoró a estas personas exaltándole la destacada labor en el ejercicio de diferentes disciplinas y profesiones. El reconocimiento que formula hoy el Consejo Distrital de Barranquilla a algunos funcionarios del Estado representa el compromiso de cada uno de nosotros para contribuir a los cambios positivos que se están sucediendo en la ciudad de Barranquilla. De igual manera, le rindió un homenaje al primer futbolista que anotó el primer gol en el estadio Roberto Meléndez. Le hace un reconocimiento a un luchador incansable de la vida, un deportista íntegro como fue José El Perilla Angulo. Para nosotros y la familia es un motivo de orgullo este reconocimiento Barrancas de San Nicolás para exaltar la labor de un hombre del patio, un muchacho que se levantó en el barrio La Victoria y pudo conquistar en el fútbol profesional, ser el primer jugador colombiano en anotar el primer gol en el estadio Metropolitano. Daniela Molina, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Excelente reconocimiento.
El artista vallenato Fello Zabaleta y su gran amigo y compañero de fórmula Carlos Cotes nos acompañaron aquí en las noticias para promocionar su nuevo trabajo discográfico. Este amor ya se marchó pa'l cielo. El cantautor Fello Zabaleta llega fuertemente promocionando su nuevo CD, con el que promete poner a gozar a todos los amantes de este género vallenato. Un CD, yo pienso que sin precedentes, muy variado, tiene vallenato autóctono, tiene canciones hasta con electrónica, con bases de reggae, de reggaetón, entonces tiene de todo un poco. Por Amarte fue su primer trabajo de su autoría, con el que en el 2013 se dio a conocer. Por Amarte es una canción de mi autoría, es una canción que fue nuestro primer objetivo, a la cual hicimos video bajo el sello de Ecodiscos. Es un despecho narrativo en el sentido de que habla como uno a veces se entrega tanto un amor que pelea con los papás, con los amigos. Fello ha sido compositor de Martín Elías, Felipe Peláez, Jorge Celedón, Los Betos, Grupo Cabras y de la célebre artista mexicana Thalía. Linda Yepes, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Hoy te encuentras muy bien en tu vida y no te interesa cómo está mi mundo. Gran verdad que solo la familia al fin de los días son quienes te aman. Excelente trabajo discográfico. Anoche en el Teatro José Consuegra Higgins se llevó a cabo la elección de los Mister y Misses que nos representarán y dejarán en alto el nombre del Departamento del Atlántico. En una emocionante noche se eligieron a quienes van a representar al Departamento del Atlántico en diferentes certámenes del país. Mister Barranquilla, Mister Atlántico, Miss Teen Atlántico y Niña World Atlántico serán los encargados de dejar en alto al departamento alrededor del país. Linda Yepes, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Hasta aquí toda la información del entretenimiento. Nos vemos mañana con más.